abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Buenas tardes, amados. Dios les bendiga. Les saludamos. Somos la Iglesia Pan de Vida y es un hermoso privilegio el compartir nuevamente con ustedes palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, el tema de hoy se llama A la luz de la palabra. Y antes que nada vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde usted está. Yo le invito que cierre sus ojos. Vamos a elevar una oración a nuestro Padre. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos ante tu divina presencia, mi Señor, para darte las gracias. Gracias por este hermoso día. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor dado a nuestras vidas. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das el día de hoy de escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque podemos tener palabra en este tiempo, Señor, tan difícil, Señor, para el mundo, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú quien tomes el control absoluto de este tiempo. Sé tú hablando a mi vida, primeramente a la vida de mis hermanos, y que esta palabra, Señor, sea de gran bendición para cada una de nuestras vidas y de nuestros hogares. Toma tú el control, Espíritu Santo, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, vamos a empezar con esta enseñanza que hoy nuestro Dios tiene para nosotros. Y bueno, nuestro Dios ciertamente nos ha dejado plasmado precisamente en su palabra que mientras estemos aquí en esta tierra vamos a tener, pues por así llamarlo, aflicciones, pruebas, luchas. Vamos a vivir momentos un tanto difíciles, pero vamos a vivir también momentos de regocijo, ¿sí? Y que a pesar de todo eso, Él siempre está ahí, eso lo sabemos. Amén. Y porque el caminar con Cristo, amados, conlleva ciertas circunstancias, conlleva sacrificios. El caminar con nuestro Señor conlleva que dejas malos hábitos que tenías, dejas amistades, en algunos casos te aleja de la familia. ¿Por qué? Porque el camino de nuestro Dios es un camino angosto. Ese camino que lleva a la salvación es un camino angosto y pocos son, dice su palabra, los que caminan en él. Muy pocos son los escogidos. Y bueno, es por todo esto que nuestro Dios, Él sabía y Él sabe lo que tú y yo vamos a pasar y vamos a vivir en nuestro caminar por este mundo. Y es por eso que Él nos dejó dotados para ese día que Él mismo le llama en su palabra el día malo. Él sabía que esos momentos, que esos días iban a venir a nuestra vida. Por eso Él dejó herramientas, dejó armas que nos sirven para ese día. Y bueno, muchas veces no nos damos cuenta del poder que tienen esos instrumentos que nuestro Dios ha dejado a nuestro
en nuestras manos. No apreciamos el valor, el poder que tiene. Por eso hoy el Señor quiere que tú y yo recordemos el poder que hay en un arma que Él nos dejó y que muchas veces está ahí guardada o está arrumbada. Amén. Y estoy hablando de la palabra de Dios. Estoy hablando de la Biblia que tú y yo tenemos en nuestros hogares. Esa arma poderosa que nuestro Dios dejó. Y hoy el Señor nos va una vez más, nos va a decir el poder que tiene su palabra para nuestras vidas, para nuestras circunstancias. Y vámonos rápidamente al libro de Efesios, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 11 y el versículo 17. Son versículos muy conocidos, pero que hoy el Señor quiere que los recordemos. Y dice su palabra: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el versículo 17 nos dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay dos palabras en este versículo, en el 11, que llama mucho mi atención, y es el estar y es el resistir y el estar firmes, ¿sí? Nuestro Dios nos dejó esa armadura para resistir en el día malo, en el día de la prueba, en el día de la aflicción, en el día del dolor, en el día de la destrucción, en el día de la enfermedad. Dios nos dejó su palabra para resistir ese día. Pero también nos las dejó para que pasado ese tiempo nosotros sigamos firmes. Que no desviemos nuestro camino a pesar de las circunstancias. Y bueno, si usted ha leído y ha escudriñado este pasaje donde nos habla de la armadura de Dios, ahí menciona todos los instrumentos, todas las armas que Él dejó para que nosotros resistiéramos ese día. Hoy nos vamos a concentrar en lo que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y bueno, todos los demás instrumentos que usted ve ahí en ese pasaje son instrumentos de protección, ¿sí? Si usted lee el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, todo eso es de protección para nosotros. Pero hay un arma poderosa que es de defensa, y esta es la palabra de Dios. Vemos la dimensión de ella, porque todas las demás son de protección, y hay una sola que es de defensa y que es poderosa, que es su palabra. Amén. Y bueno, hoy Dios nos pregunta: ¿estás viendo? ¿Estás consciente del poder? ¿Estás consciente de la utilidad? ¿El por qué yo te di esta arma? ¿Estás consciente de ella? Y hoy Dios nos pregunta: ¿has echado mano en tu caminar? ¿Has echado mano de ella en tu aflicción? ¿Has echado mano de ella en tu dolor, en tu circunstancia? Eso yo no se los puedo responder, pero ustedes sí. Y bueno, al terminar de esta palabra, usted y yo vamos a tener la respuesta. Y si no la tenemos, se la vamos a pedir al Espíritu Santo. Bueno, ¿qué es echar mano? Echar mano de algo, ¿sí? Si ustedes investigan, dice: es recurrir a una persona o a una cosa en busca de un apoyo. Repito, es acudir o recurrir a una persona o a una cosa en busca de ayuda, que es un arma.
Dice, es una herramienta, fíjense bien los conceptos que usa aquí. Es una herramienta de autodefensa y puede ser usada en tareas de ataque, de defensa y de destrucción de fuerzas y de instalaciones enemigas. O sea, el simple hecho, el concepto, la definición de esta palabra, la palabra arma, nos da un amplio criterio de lo que es la palabra para nosotros, porque es una arma, porque la palabra dice que cómo son nuestras armas de milicia, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios es una arma que nosotros tenemos para defendernos. Dice, para autodefendernos, para defendernos a nosotros mismos, para defender a nuestra familia, para contraatacar, dice, para destruir, dice también. Ese es el poder que tiene, es la palabra. Y bueno, con esta definición yo creo que ampliamos más nuestro panorama y sabemos o queremos saber el por qué y para qué nuestro Dios nos dejó esta poderosa arma que es su palabra. Y bueno, hay 5 cosas, puede haber muchas, pero hoy vamos a nombrar 5 cosas de por qué Dios nos dejó su palabra. No solamente, amados, para tomarla rápidamente en el día malo, en el día temido, sino que la palabra de Dios tiene que estar en nosotros diariamente, a cada momento, y no solamente aquí físicamente, sino que debe de estar en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestros pensamientos, para que cuando venga ese día malo, usted y yo podamos sacar esa espada, podamos defendernos, podamos destruir cualquier ataque del enemigo. ¿Amén? Y bueno, ¿por qué no las dejó? Vámonos a Juan 17:7. Él nos dejó esta poderosa espada porque la palabra de Dios es verdad. Y eso lo vemos en Juan 17:7. Y dice la escritura así. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios, ¿por qué es verdad? Porque es algo que está latente, es algo que tiene cumplimiento, es algo que es transparente, que cuando usted la lee y es guiada por el Espíritu Santo, Él le revela verdad, le revela las promesas, le revela no solo las promesas de Dios, sino que le revela o nos revela cómo debe de ser nuestro caminar. Amén. ¿Por qué más no las dejó? Porque es pura. ¿Qué es ser puro? Estar apartado del mal. No hay en ella nada turbio. Todo es muy claro. ¿Sí? Claro, cuando usted va a la palabra y está guiada por el Espíritu Santo, y dice su palabra en Salmos 12:6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. O sea, son palabras limpias. Son palabras purificadas. Sí, son palabras que vienen directamente de nuestro Dios. ¿Por qué más nos dejó su palabra? Dice que porque es justa y es fidedigna. Vámonos a Salmos 119:138.
tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Es justa la palabra de Dios porque es equitativa, porque en ella se ve justicia. Es fidedigna porque tiene fidelidad, porque cada promesa que está ahí tiene un cumplimiento para nuestra vida. Dice también que porque es eterna. Y vamos ahí mismo en el Salmo 119, pero vamos a leer el versículo 89. Y dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Es para siempre. ¿Sí? No hay un momento de nuestra vida en el cual la palabra de Dios no va a tener poder en nuestra vida. No hay momento que estemos pasando en nuestro caminar donde no encontremos una respuesta para la situación. Es eterna, no tiene principio, no tiene final, no se acaban las promesas, no caducan las promesas de nuestro Dios para nuestra vida. Esa palabra no está pasada de moda. La palabra de nuestro Dios es real y está vigente. Y por último, ¿por qué no las dejó? Porque es de inspiración divina. Vámonos a 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nuestro Dios es el que, ciertamente, la palabra fue escrita por hombres, pero hombres que tuvieron una inspiración divina. Y aquí nos los dejó dicho nuestro Señor. Además nos dice, ¿para qué? ¿Para qué fue creada? Dice que para redarguir, para corregir, para instruir, para enseñar. Para eso fue inspirada la palabra de Dios. Y bueno, ahora vamos a ver el para qué. El para qué nuestro Dios dejó su palabra. Y como número 1 tenemos para que podamos conseguir sabiduría, sabiendo cómo vivir en una relación correcta con Dios y con nuestro prójimo, con todo el que nos rodea. Vámonos al libro de los Salmos, por favor, 19, versículo 7. Salmos 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Su palabra dice que aquel que quiera sabiduría, que la pida a Dios, que Él es vasto en darla. Así que si tú y yo carecemos de ello, dice su palabra, que la pidamos. La pedimos, pero vamos a buscarla a su palabra. Dice, el obtener sabiduría por medio de su palabra nos ayudará a sobrellevar todo lo que se esté presentando en nuestra vida. Porque cuando usted y yo actuamos con la sabiduría que Dios nos da por medio de su palabra, nosotros actuamos con prudencia y con sensatez. Nosotros no nos dejamos llevar por las circunstancias, por cómo quizá el corazón se sienta en ese momento. Nosotros, cuando estamos apegados a la palabra de Dios, nuestras decisiones son acertadas, nuestras decisiones son guiadas por el Espíritu Santo, de acuerdo a la palabra de Dios. Pensamos más lo que contestamos, pensamos más cómo afrontamos el problema.
a medida de que usted y yo leemos, escudriñamos la palabra día a día, nuestra mente, amados, se va renovando. ¿Sí? Todos esos pensamientos, esas emociones, todos esos prejuicios que traíamos del mundo van cambiando por las promesas que Dios tiene para nosotros, van cambiando por cada renglón de su palabra, cada promesa de su palabra. Y entonces, cuando nosotros adquirimos sabiduría en su palabra, nuestro actuar siempre será guiado por el Espíritu Santo. Nosotros siempre pediremos la guianza, pediremos que la voluntad de Dios sea hecha en nosotros, aun cuando el resultado no sea el que nosotros esperábamos, pero sabemos que sus planes y sus decisiones son mejores. ¿Para qué más debemos de tener la palabra de Dios presente? Dice, para que podamos experimentar paz y descanso en medio de la adversidad, para que haya tranquilidad en nuestro corazón. Y dice el libro de los Salmos, capítulo 94, versículo 12. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Dice aquí que somos bienaventurados cuando Dios, por medio de su palabra, nos corrige y nos instruye, porque Él, cuando nos corrige antes de iniciar el proceso, antes de iniciar la prueba, en ese momento, cuando nosotros entramos a la prueba, nosotros descansamos, porque nosotros sabemos quién es el que tiene el control. Y ese descanso se ve por medio de la paz que nosotros respiramos. Aún en medio de la dificultad, aún en medio de la adversidad, aún en medio de la enfermedad, del problema, usted sabe quién está al control. Porque dice también su palabra, ¿no? Que Él guarda en completa paz aquel en cuyo pensamiento en Él persevera, ¿sí? Él nos guarda en completa paz cuando tú y yo, dice su palabra, que pensamos en todo lo justo, en todo lo honesto, en lo puro, en lo verdadero, en lo amable, en lo que es digno de alabanza. ¿Y cómo vamos a tener ese pensamiento cuando nosotros recurrimos a su palabra? Cuando nosotros recurrimos a su palabra, porque ya vimos que su palabra es todo eso, es verdad, es pura, es justa, es eterna, ¿sí? Entonces, esa paz nosotros la experimentamos cuando nos vamos a su palabra y sabemos y llenamos nuestros pensamientos de ella. A pesar de lo que nuestros ojos físicos vean, nuestra confianza está puesta en nuestro Dios. No importa lo que estemos pasando. Dios te da esa paz que el mundo no da, porque su palabra dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Sí? Así dice su palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Quizá nuestros ojos están viendo el problema aquí enfrente, pero nosotros, cuando estamos sostenidos de su palabra, vemos con los ojos de fe. Su palabra dice que Él no desampara al justo. No importa la enfermedad que estés pasando, porque su palabra dice que Él ya llevó toda dolencia ahí en la cruz. No importa la escasez que estés viviendo, porque su palabra dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Cuando tú estás tomado de la palabra, vas a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que ni aún tú mismo comprendes. ¿Qué más? ¿Para qué más nos es dejada esta palabra? Dice, para vivir en pureza. Hoy en día, amados, todo el mundo se ha vuelto tan relativo que
que puede que caigas en esa inseguridad de lo que es correcto y lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Pero cuando tú vives en comunión con Dios, en intimidad con Él por medio de la oración y por medio de la palabra, Él va limpiando todo tu ser. Él va haciendo que tú vivas en santidad y en pureza ante sus ojos. Y de la manera en como tú vives así, porque Él va limpiando, porque la palabra dice que es agua que limpia nuestro ser. La palabra es como un espejo donde tú y yo nos vemos esas imperfecciones, y cuanto más tú te metas, te sumerjas en la palabra, más vamos viendo esos defectos, más vamos viendo eso que no le agrada a nuestro Dios. Vamos a leer el libro de los Salmos 119, el versículo 9 al 11. Dice la palabra: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aquí hay la respuesta. ¿Con qué vamos a limpiar nuestro camino? Guardando su palabra. Pero también al finalizar en el versículo 11 dice que en nuestro corazón debe de estar guardada, y no solamente guardada, sino siempre debe de estar presente la palabra de nuestro Dios, para no caer en esa disyuntiva, en lo que es correcto y en lo que es incorrecto, para guardarnos del pecado, para guardarnos en santidad, para no fallarle a nuestro Dios. Para eso es también su palabra. ¿Para qué más? Para tener gozo. ¿Sí? Dice, no puedes estar libre de angustia y de inquietud sin tener la palabra de Dios. Si usted y yo no tenemos una vida que esté cimentada en la palabra de Dios, la vamos a pasar mal. La vamos a pasar mal en el día de la angustia, en el día del dolor. Dice el libro de los Salmos, capítulo 19, versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Cuando tú estás consciente de todas las promesas que hay en su palabra, de cómo Él nos ha dicho que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar. Cuando tú estás consciente de eso, tú vas a tener gozo en medio de las circunstancias, en medio del día malo. Porque, amados, el tener gozo no significa que son ausencia de problemas, ausencia de pruebas, ausencia de aflicciones, sino que el gozo se refleja cuando aún en medio de esas circunstancias usted está confiando, está tranquilo, sabiendo que usted va a salir vencedor, sabiendo que hay alguien que pelea por usted. Pero ¿cómo va a saber usted eso si no escudriña su palabra? Si en el día malo no saca esa espada para destruir esas mentiras, esas fortalezas. Así que es necesario el conocer la palabra de Dios para que ese gozo esté siempre en nosotros, estemos viviendo lo que vivamos. También es para ser libres y sanar nuestras heridas. Vámonos a Juan capítulo 8, versículo 31. Juan 8:31 dice la palabra, del 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad
os hará libre. Conocer a nuestro Dios. ¿Cómo le va a conocer usted a Dios? ¿Cómo va a conocer a su Dios? Por medio de su palabra. Por eso Él nos dejó su palabra. ¿Sí? Todo lo que usted quiere saber del Dios al cual ama, al cual le sirve, ese Dios que dio a su Hijo por amor a usted y a mí, todo lo que usted quiera saber de Él está en su palabra. Y aquí decía, si ustedes permanecen en mi palabra, permanecer es estar en constante lectura, constantemente escudriñando, buscando. Dice la palabra que nosotros la debemos de buscar como la plata, la palabra, porque este es un tesoro que cuando usted se va metiendo en ella, usted va descubriendo el poder, el valor, va descubriendo cada promesa que hay ahí para usted y para mí. Y eso hace a que usted conozca a su Dios, y el conocer a nuestro Dios es lo que trae libertad a nuestra vida. Y no solamente trae libertad, trae sanidad, ¿sí? Porque nosotros, amados, cuando venimos del mundo, venimos encadenados, venimos a los pies de Cristo y venimos atados como cuando salió Lázaro de esa tumba, así venimos. Pero cuando nosotros le empezamos a conocer, Él empieza a quitar esas vendas, empieza a quitar esas cadenas y empezamos nosotros a caminar en libertad. Y aquella enfermedad, tanto espiritual como física, empieza a desaparecer, porque hay enfermedades que tienen su raíz en algo espiritual. Pero cuando nosotros empezamos a conocer a nuestro Dios, a caminar de acuerdo a su palabra, esa libertad viene a nuestra vida. Y bueno, por último, ¿para qué más? Dice, para crecer en fe. Vivir en fe no resulta fácil, amados. No resulta fácil. Eso, pues, lo sabemos todos. Así haya iniciado usted apenas en el caminar, como que lleve ya un tiempo. No es fácil, pero es esencial, porque su palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que para eso es la palabra de Dios principalmente. Dice, es la única arma que no falla en contra de la adversidad. Tanto es así que también está dentro de la armadura, el escudo de la fe. No puedes crecer en fe sin leer y sin escuchar la palabra de Dios. Y vámonos por último al libro de Romanos capítulo 10, versículo 17. Y dice la palabra, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Conforme usted va leyendo las promesas, va leyendo su palabra, usted la va escuchando y su fe se va activando. Esa fe es un músculo, amados. Como usted le meta el ejercicio de estar metido en la palabra de Dios, su fe se va a acrecentar. ¿Y qué es la fe? Usted y yo lo hemos leído una y otra vez, ¿no? Dice en Hebreos, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, algo de lo cual yo estoy seguro que va a pasar. Es llamar a las cosas que no son como si fueran. Esa es la fe. Y la palabra de Dios es lo que nos ayuda para que esa fe se acrecente. Guardar mi fe, activar mi fe, mantenerla activa, es el respaldo que yo tengo antes de declarar la palabra de Dios por medio de la oración. Cuando usted aprenda, amado, a confiar, a descansar en Dios, a saber
que desde el inicio Él está con usted hasta el final, que no hay momento de su proceso en el cual nuestro Dios no esté ahí. Y bueno, la palabra de nuestro Dios hoy nos desafía a andar a la luz, a saber hacia dónde vamos. Por eso su palabra dice que es lumbrera a nuestro camino, es la que nos dirige hacia dónde vamos. Pero es necesario que usted y yo la conozcamos. Hoy Dios quiere que tú te detengas, que yo me detenga y que veamos qué valor le hemos dado a su palabra. Hay países, amados, hay lugares en los cuales está prohibida su publicación, su divulgación, su lectura. Hay personas que quizá nunca han leído una Biblia y tú y yo lo vemos como algo tan cotidiano que es tan sencillo el tenerla y no le damos por eso la importancia, quizá. Y quizá nuestra vida es el resultado de eso, de no darle la importancia a la palabra de Dios. En el libro de Salmos, en el capítulo que estuvimos leyendo mucho, en el 119, el salmista David se dirige a la palabra como algo tan hermoso que tú y yo debemos de hacerlo. El salmista David ahí dice que hay que amarla, reverenciarla, desearla, deleitarse en ella, anhelarla, confiar en ella, pero también temerla. ¿Qué tanto de esto tú y yo hemos hecho? Cuando tú y yo vemos la importancia y el poder que tiene la palabra en nuestra vida, van a cambiar las circunstancias, porque te voy a decir rápidamente qué es lo que hace la palabra en nosotros. Dice, nos protege del pecado, nos fortalece cuando sentimos que vamos a desfallecer, nos consuela cuando estamos padeciendo circunstancias adversas, nos concede libertad, nos da entendimiento y arroja luz a nuestro camino, nos da la paz que tú y yo hemos buscado y nos impide que sigamos tropezando, que sigamos viviendo de la manera en como estábamos viviendo. Hoy el Espíritu Santo, nuestro Dios, quiere que aprendamos a usar la espada, que aprendamos no solamente a recibir esos golpes, ya basta de recibir solamente golpes. Hoy el Señor quiere que saques esa arma de defensa que Él te dejó. Que cada vez que venga la preocupación, la mentira, el diagnóstico, la supuesta realidad, tú saques tu espada y tú declares lo que en ella hay. Si ustedes van al libro de Nehemías, en Nehemías 4, ahí dice cómo estaban construyendo los muros, edificaban la ciudad, y dice que una parte de esas personas trabajaban, ¿sí? Estaban concentrados en el trabajo, estaban sirviendo para construir la ciudad. Pero otra parte dice que hacía eso, pero dice que con una mano trabajaba y con la otra sostenía la espada. Hacían las dos cosas al mismo tiempo y nosotros a veces nada más hacemos una. Servimos, nos preocupamos, pero no tomamos la espada con la otra mano. Y ahí mismo relata, ¿sí?, que tomaban esa espada por familias. Cada familia tomaba su espada y decían que era para defender a las esposas, a los hijos, a las hijas, a los hermanos, a sus casas. Para eso tú y yo tenemos iguales espadas para defender. Sí, podemos estar sirviendo a Dios, pero el tiempo que tú le dedicas a la palabra es también importante. Así que esto es lo que nuestro Dios hoy quería traer a nuestro corazón. Quiere que tú y yo le demos
ese valor que tiene su palabra y que a partir de hoy estemos más en contacto con ella, más en intimidad. Vamos a dar gracias a nuestro Dios por esa palabra y a pedirle que sea siempre su Espíritu Santo quien esté guiándonos cuando tú y yo abramos su palabra, que nos dé esa fe que necesitamos para creer en ella. Cierra tus ojos. Padre, en esta hora agradecemos por esta enseñanza, por este mensaje que has traído a nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque nos has revelado, Señor, el poder que tiene tu bendita palabra, todo lo que hace en nuestra vida, Señor. Padre, te pedimos perdón en esta hora si no le hemos dado el valor suficiente, Señor. Si no hemos, Señor, reconocido el poder que tiene. Es más, te pedimos perdón si no la hemos utilizado, Señor. Si solamente ha sido un libro de lectura, Padre, como cualquier otro. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque allí están las respuestas a todo, Señor, a todo lo que vivimos el día a día, Padre. Hoy te pedimos, mi Señor, que sea tu Espíritu Santo quien revele, Señor, cada línea que hay escrita en ella y que es promesa para nuestra vida. Que sea tu Espíritu Santo quien esté presente siempre cuando nosotros tomemos tu palabra para conocerte aún más, Señor. Te pedimos que con ella tú limpies nuestra vida. Tú la purifiques, Señor. Tú traigas sabiduría, Señor, a nuestra vida, mi Dios. Tú acrecentes nuestra fe, Padre, por medio de tu palabra, Señor. Tú traigas sanidad a nuestra alma y a nuestro cuerpo, Padre, por medio de tu palabra, mi Señor Jesús. Y tú hagas, Señor, en nosotros todo lo que tu palabra dice, mi Dios. Porque dice tu palabra que para ello fue ella creada, fue inspirada, Señor. Te damos gracias por habernos dejado, Señor, este hermoso tesoro, Señor, en el cual podemos recurrir cuando no sabemos qué hacer, cuando las circunstancias han rebasado nuestras fuerzas, Padre. Yo te doy gracias porque tú sabías que el día, Señor, el día malo iba a llegar. Pero te damos las gracias porque ahora sabemos que no estamos desprotegidos, que tenemos, Señor, la manera, la forma, el instrumento idóneo, Señor, para defender, para destruir, para derribar, Señor, todo lo que va en contra, Señor, de tus planes para nosotros. Hoy agradecemos, Señor, tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga y los seguimos invitando a nuestras transmisiones diariamente a las 12. Dios les bendiga. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Allí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor.